Píldoras en evaluación de medicamentos del grupo Génesis de la SEF. Yo tengo el privilegio hoy de ser la que presenta este webinar. Es todo un reto realmente, ¿no? Pero sí que me da la oportunidad de poneros un poco en el contexto en el que surge esta iniciativa. Sabéis que una de las líneas estratégicas de esta Junta es apoyar la evidencia, apoyar la evaluación de medicamentos, y es que sabéis que estamos convencidos de que el conocimiento y el análisis crítico de la evidencia es una de las funciones fundamentales del farmacéutico de hospital. Y en ese sentido, creemos que es un auténtico privilegio contar con el Grupo Génesis como uno de nuestros grupos de trabajo. Creemos que es un grupo de trabajo que, desde luego, tiene el apoyo expreso de la Junta y que echábamos en falta en esta, bueno, pues probablemente encuadrado, ¿no?, en estas circunstancias marcadas por la pandemia, pues el conseguir poner en marcha una iniciativa que permitiese a los farmacéuticos de hospital mantenerse al día, ¿no?, sobre las novedades farmacoterapéuticas. Y en ese sentido, pues dimos la oportunidad al Grupo Génesis de poner en marcha pues esta serie de webinars que se van a producir una vez al mes, con una periodicidad mensual, en principio los últimos miércoles de mes a esta hora. La idea es que en estos webinars haya una persona del Grupo Génesis que nos haga una exposición de aproximadamente 30 minutos sobre alguno de los borradores que se hayan realizado con metodología MADRE o con metodología GEMA sobre posicionamiento y evaluación de alguno de los fármacos que recientemente hayan tenido dictamen del CHMP, y que así, siendo novedades, nos permita avanzar sobre todo en el conocimiento y en el posicionamiento de estos fármacos, y que esa iniciativa sea de utilidad para todos los que formamos parte de comisiones de farmacia o estamos integrados en unidades clínicas. En este caso, la iniciativa tiene además otro punto que querríamos haceros ver, y es que, aunque en esta primera ocasión va a ser más la exposición y las preguntas las vais a poder transmitir en formato escrito y se las transmitirá a Vicente al finalizar su exposición, probablemente para los siguientes webinars se utilice una plataforma diferente que nos permita interaccionar directamente, es decir, que nos permita participar de la discusión y ayudar a que entre todos no solo se hable del resumen general y de los aspectos relevantes del fármaco, del beneficio clínico incremental, de las limitaciones, sino aquellos aspectos o aquellos puntos que son más relevantes y que van a marcar la diferencia para el posicionamiento. Pues hablar sobre los subgrupos, sobre las comparaciones indirectas, y que entre todos se establezca ese último rato de diálogo que nos pueda ser de mayor utilidad. Hoy tenemos el placer de arrancar con este webinar con Vicente Arocas. Vicente es un miembro del Grupo Coordinador de Génesis, forma parte del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca de Murcia, y hoy pues, nos va a hablar sobre el borrador del informe que Génesis está elaborando sobre el Zolgensma, el que hasta ahora se ha estado hablando que puede ser el fármaco más caro que exista en el mundo. Entonces, te voy a dar paso, Vicente, para que des comienzo con esta exposición. Muchísimas gracias desde aquí al Grupo Génesis por recoger esta mano tendida que quería tener la Junta y por ayudarnos a todos en nuestro día a día. Adelante. Muchas gracias, Cecilia, por la presentación. Buenas tardes a todos. Voy a ver si minimizo mi pantalla. Nosotros la vemos bien, Vicente. Vale, no, estaba apartándome mi pantalla porque me tapaba a mí toda la presentación. Bueno, como decía, buenas tardes. Gracias, Cecilia. Gracias a todos por estar aquí en esta primera píldora de evaluación de medicamentos. Y bueno, para empezar, como ha comentado Cecilia, vamos a ver un fármaco que está ahora mismo en fase de borrador. Tenéis el informe colgado en la página web de Génesis. Es un informe de un fármaco de nombre impronunciable, Onacemnogen Abeparvovec,
que bueno, tiene como autor a David Gómez Gómez, que es un compañero del Hospital Marqués de Valdecilla, que elaboró el borrador de este informe. Participo yo como tutor y como revisores tenemos aquí Copus Ventós, Ana Ortega, a Dolores Fraga y a Iciar Martínez. Este fármaco tiene dos indicaciones aprobadas, la atrofia muscular espinal tipo 1 y la atrofia muscular espinal con hasta 3 copias del gen SMN2, es decir, que tiene dos indicaciones que se valoran conjuntamente en este informe. La estructura de la presentación va a ser la misma que la del informe que tenemos colgado en la página web, con lo cual si alguien lo tiene descargado y quiere seguirlo, pues seguimos la estructura similar. El nombre comercial de este fármaco es Zolgensma, que es del laboratorio Avexis, que es una filial de Novartis. Pertenece al grupo terapéutico M09, es decir, que es dentro del grupo de otros fármacos dedicados al aparato musculoesquelético. Se administra por vía intravenosa y tanto la dispensación como la administración es hospitalaria. La forma farmacéutica en la que viene son viales de dos tamaños diferentes, pero con la misma concentración. Y lo que nos envía, lo que nos suministra el laboratorio es un kit con los viales necesarios según el peso del paciente. Porque se fija en función del peso y vale lo mismo utilizar 5 mililitros que 50 que 100. Todavía no está comercializado, con lo cual no tiene precio en España, ni precio notificado ni precio financiado. Y aquí hablaremos sobre todo del precio en el que se ha comercializado en Estados Unidos. En cuanto a la atrofia muscular espinal, me imagino que todos los hospitales en los que se dispensa o se administra Spinraza, que es otro fármaco que tenemos años para esta enfermedad, pues todos la conocéis, ¿no? Es una enfermedad autosómica recesiva muy grave. Se caracteriza por la ausencia de un gen, el gen SMN1, y este gen lo que hace es codificar una proteína, la proteína SMN, que es la proteína de supervivencia de las motoneuronas. En esta enfermedad lo que hay es una degeneración de las motoneuronas de la estrella anterior medular, por la falta de esta proteína que la protege, y se produce una debilidad y una atrofia muscular progresiva de predominio proximal. ¿Qué manifestaciones clínicas tiene esta enfermedad? Pues depende del tipo de atrofia muscular espinal que tengamos. Hay 4 tipos de atrofia muscular espinal, ahora lo veremos. También depende del número de copias de un gen homólogo que todos tenemos, que es el gen SMN2, que es un gen parecido al SMN1, que también produce una proteína, la proteína es proteína hemotoneural, pero una cantidad mucho más pequeña que el gen SMN1. Por esta razón, dependiendo del número de copias que cada uno tengamos, ¿no? Ahora mismo pues, podemos tener entre 1 y 8, pues si el paciente tiene muy poquitas, la enfermedad será muy grave, y si tiene más de 4, 5, 6, 7, incluso 8 copias de este gen, pues la enfermedad será un poquito más leve. También depende de las manifestaciones clínicas de la edad en la que aparezcan los síntomas. Y lo que suele aparecer en primer lugar es la debilidad muscular en el niño, una reflexia, hipotonía generalizada, una incapacidad para sostener la cabeza o conseguir la sextación pasiva. Y poco a poco pues, aparecen complicaciones respiratorias, escoliosis, contracturas y finalmente problemas respiratorios que requieren soporte ventilatorio y bueno, pues, la muerte en muchos casos. En las formas severas, además, hay afectación de otros órganos. La incidencia pues, es baja, por suerte, pues es una enfermedad rara. Aparece en 1 de cada 10.000 recién nacidos vivos en España, aunque la prevalencia de portadores pues, es bastante amplia, ¿no? Entre 1,40 y 1,60 portadores sanos en la población. La enfermedad aparece entre los 6 y los 18 meses. Empieza con dificultad para sentarse como independiente del niño, tal y como va avanzando su edad. Y bueno, en principio estos niños son incapaces de mantenerse en pie y de caminar cuando cumplen 1 año. El pronóstico, como hemos visto, pues, está influenciado por el tipo de atrofia muscular espinal. En las formas en las que aparece la enfermedad ya de adulto, pues no hay mucho compromiso vital, el paciente puede vivir pues, mucho tiempo, pero si debuta antes de los 6 primeros meses de vida, la probabilidad de fallecer antes de 2 años es del 80%. Esta es una gráfica en la que se resume la supervivencia de los niños que tienen la atrofia muscular espinal, la tipo 1, la más grave. Vemos que, bueno, en 24 meses pues hay una probabilidad de sobrevivir del 8%, de sobrevivir sin ventilación. Desde el principio hay una pérdida de motoneuronas, en lo que produce la deficiencia de la proteína, y esto se convierte en que en los 4 meses ya hay una pérdida de función respiratoria, vulvar y motora. A los 5 meses es necesaria la ventilación, soporte ventilatorio en muchos casos,
y en 6 meses la mayoría de niños necesitan un soporte nutricional. Rápidamente va declinando la supervivencia libre de ventilación y a los 8 meses ya un 25% de los niños pues, necesita esta ventilación continua. A los 10 meses, la mitad de los niños ya tienen que estar con ventilación asistida la mayoría del tiempo. A los 13 meses, solo un 25% sobrevive sin ventilación y, como hemos dicho, a los 20 meses, pues prácticamente solo queda un 8% de niños que sobreviven sin ventilación permanente. Estos son los 4 tipos de atrofia muscular espinal que hemos comentado, de menor a mayor gravedad. La tipo 1, que es una de las indicaciones que tiene aprobada Zolgensma, aparece en niños antes de los 6 meses de edad. Estos niños sin tratamiento nunca logran sentarse, a veces consiguen el sostén encefálico, pero tienen una rápida progresión y fallecen en la mayoría de casos antes de los 2 años. Es el tipo de atrofia muscular espinal más frecuente, entre el 50 y el 60% de los casos, y la mayoría de niños tienen solamente 2 copias del gen SMN2. A veces tienen 3, pero lo habitual es que tengan solamente 2, de ahí la gravedad de este tipo de atrofia. La tipo 2 suele aparecer entre los 6 y 18 meses de edad. El niño en principio consigue la estación independiente, pero no logra andar. Y bueno, la edad de fallecimiento, aunque es por encima de los 2 años, pero prácticamente ningún niño llega a la edad adulta. La incidencia es del 30%. Estos niños tienen habitualmente 3 copias de SM2, pero pueden tener también 2 o 4. La tipo 3 ya aparece por encima de los 18 meses. Sin tratamiento, los niños estos sí que logran deambular de manera independiente, pero a lo largo del tiempo esta capacidad de deambular se pierde y el niño pues acaba en silla de ruedas. Dependiendo de la edad de inicio, pues bueno, si aparece muy pequeñito, pues el paciente pues, fallece antes de su edad habitual, y si ya aparece la enfermedad en la juventud, pues es probable que el paciente pues, viva mucho tiempo. La incidencia oscila entre el 10 y el 20% de los casos de atrofia muscular. Estos pacientes pueden tener 3 o 4 copias del gen SMN2. Y por último, la tipo 4, que es la menos grave, que ya aparece cuando el paciente es adulto, entre los 20 y los 30 años, cuando es joven. Estas personas, pues bueno, sí que deambulan de manera independiente y eso en principio tienen una vida normal hasta que empiezan a perder esta deambulación. Y bueno, pues según el tipo de, si se aparece antes, aparece después y el número de copias que tengan de SM2, pues puede acabar en silla de ruedas o mantener la deambulación con problemas o entre bastante tiempo. La incidencia en este caso es más baja, entre el 1 y el 5%. Esta enfermedad supone una carga importante, tanto a nivel económico como a nivel de calidad de vida. Por ejemplo, hay un estudio europeo que dice que los costes sanitarios de este tipo de niños oscilan entre 2,5 y 4 millones de euros en los primeros 10 años de vida en los tipos de AME que duran tanto tiempo. En Estados Unidos hay un cálculo de que el impacto de la enfermedad es de casi 1.000 millones de dólares. Y un estudio que hay en España, un poquito antiguo ya, en 2014, dice que el coste medio anual de la AME antes de que hubiera tratamiento era de 33.000 euros, 37.000 en el caso de la AME tipo 2. En cuanto a calidad de vida, hay un estudio español prácticamente reciente, del año 2017, que evalúa la calidad de vida de los pacientes y también de los cuidadores. Y bueno, y concluye que hay un deterioro de la calidad de vida de los pacientes de un 84% y de los cuidadores de un 50% respecto a la población general que tiene la misma edad. Y que además, en concreto en la tipo 2, la puntuación media del cuestionario de calidad de vida de 5 dimensiones está por debajo de 0. Es decir, que estos pacientes tienen una percepción de calidad de vida inferior a esta muerte. ¿Cóse trata habitualmente la enfermedad esta? Pues bueno, hasta ahora tenemos un tratamiento comercializado y financiado en España, que es Nusinersen, se llama Spinraza, que tiene aprobada la indicación por la EMA para todos los tipos de atrofia muscular espinal, pero que en España solo se ha financiado para 3 tipos, la 1B, la 2 y la 3. Ha dejado de financiarse para la tipo 1A o la 0, que son las más graves y que en este tipo pues, de enfermedad prácticamente no hay nada que hacer. Y la tipo 4, en la que los pacientes pues, tienen menos sintomatología y probablemente no sea rentable o no tenga mucho sentido el tratamiento. Si comparamos los dos fármacos, el fármaco que estamos evaluando, el Omnasennogen Avepar-Poet con Nusinersen,
pues podemos ver que hay diferencias, por ejemplo, en la posología. Este fármaco se administra en una dosis única intravenosa, con una dosis que depende del peso del paciente. En cambio, Spinraza se administra una dosis fija por vía intratecal, con dosis que se repite en principio 4 dosis consecutivas en 2 meses como dosis de carga, y a partir de ahí es una dosis intratecal cada 4 meses. La indicación tampoco está entre la misma. Zolgensma se ha aprobado para pacientes con AME tipo 1 y para pacientes sin diagnóstico clínico de AME, pero con diagnóstico de laboratorio, en la que se demuestre que tenga menos de 3 copias del gen SMN2. En cambio, como hemos visto, no se siente indicación en todos los tipos de AME, aunque la financiación se ha restringido y se haya excluido a pacientes con AME tipo 0, 1A o 4. En el caso de Zolgensma, como hemos comentado, está pendiente de precio y de financiación. En cuanto a los efectos adversos, aunque como más adelante veremos, hay pocos ensayos clínicos y con muy pocos pacientes, así que los efectos adversos notificados pues son poquitos y con poca fiabilidad, pero bueno, habitualmente los más comunes en los pocos pacientes en los que se ha estudiado son aumento de transaminasas hepáticas y vómitos. En cambio, en el SINERSEM, pues los habitualmente notificados en ensayos clínicos están relacionados con el procedimiento de punción lumbar, con cefaleas, vómitos y dolor de espalda. Posteriormente, en la experiencia que hay post-comercialización, pues también ha habido infecciones graves como meningitis o hidrocefalia o, bueno, incluso reacciones de hipersensibilidad. En cuanto a la conservación, este fármaco, Zolgensma, en principio se conserva y se transporta congelado a menos 60 grados, pero cuando recibe el hospital, pues ya puede estar en frigorífico a 28 grados en los 14 días siguientes a la recepción y antes de la administración. Se administra en el hospital y, bueno, hay que tener precauciones habituales al tratarse de un organismo genéticamente modificado, es decir, un fármaco de terapia génica. Hay que tener cuidado en la manipulación, preparación, incluso en la eliminación de los desechos. En cambio, el SINERSEM, pues bueno, no es una terapia génica, se conserva en nevera, también se administra en el hospital y habitualmente es necesario sedar al paciente e incluso utilizar ecografía para guiar la administración intratecal, sobre todo en pacientes jóvenes y pacientes que tengan escoliosis. Además, este fármaco, bueno, pues en principio hay que registrar cada administración y cada seguimiento de los pacientes en la aplicación Systame que tiene el Ministerio. Y bueno, el fármaco que hablamos ahora, una Semnogen, de momento pues, no hay que registrar en ningún sitio, pero probablemente habrá que registrarlo o bien en Systame o bien en Maltermed, o probablemente haya que registrar algún tipo de base de datos de la eficacia y seguridad para intentar tener algo más de información que tenemos muy poquita. En cuanto al mecanismo de acción de este fármaco, pues como he dicho, es una terapia génica. Entonces hay un virus adeno-asociado que es el vector, del serotipo 9. A través de este virus se introduce en la célula el gen SMN1, que llega hasta el núcleo, y en el núcleo de la célula pues, se produce la proteína terapéutica de supervivencia de las motoneuronas y es la que hace la función de proteger a las motoneuronas en el caso de que todavía queden motoneuronas que proteger. La posología ya hemos visto, ¿no? Es una dosis única que depende del peso del paciente y nos la presentan en 2 tipos de viales diferentes, pero de la misma concentración. En la ficha técnica hay unas tablas en las que te dicen cuántos viales de cada tipo tienes que administrar según el peso de los pacientes. Y en la ficha pues viene un rango entre 3 kilos y 21 kilos, aunque realmente la experiencia que hay es hasta un máximo de 13,5 kilos. Incluso en ensayos clínicos se han incluido pacientes hasta 7,5 kilos. Pero bueno, la ficha técnica ya prevé utilizar en pacientes más grandes. Como se introduce a través de un virus, bueno, pues hay que mediar la respuesta inmunitaria y hay que administrar prednisona tanto antes de la perfusión como durante los 30 días posteriores y luego hace una reducción gradual en otros 28 días. Se exige una prueba de laboratorio previas, hay que ver si el paciente tiene anticuerpos anti-adenovirus, el tipo 19, ¿no? Que es el vector de la terapia génica, si tiene la función hepática correcta, el recuento de plaquetas correcto y las troponías están también sin alteraciones y se administra pues, en 60 minutos en una perfusión intravenosa con una bomba de génica.
Se ha estudiado en muy poquitos pacientes en ensayos clínicos, con lo cual se han excluido todas las poblaciones especiales. No se puede utilizar, o no hay resultado de eficacia y seguridad demostrado ni en neonatos prematuros, ni en niños por encima de 2 años, ni por encima de 13,5 kilos, ni con insuficiencia renal, hepática, o otro tipo de comorbilidad como diabetes mellitus. Es decir, que los ensayos son con pacientes muy seleccionados. Y estos son los ensayos que se han realizado hasta ahora con este fármaco. Como hemos dicho, hay 2 indicaciones. La AME tipo 1 con estadoscopia del gen SMN2. Esta ya es los pacientes que tienen la enfermedad con diagnóstico clínico y síntomas. Y otra indicación que es en pacientes presintomáticos que pueden tener hasta 2 o 3 copias del gen SMN2. Con la primera indicación, digamos que es la principal, hay un estudio pivotal, pero como veis con solo 22 pacientes. Este estudio ya está finalizado, aunque todavía no tenemos todos los resultados definitivos, pero bueno, está ya finalizado. Tenemos un fase 1 de apoyo que incluyó en principio 15 pacientes, aunque de los 15 hay 3 pacientes que utilizó una dosis inferior a la recomendada en luego ficha técnica, con lo cual se ha excluido de los análisis. Este estudio está finalizado, la parte inicial, pero se está haciendo un seguimiento a largo plazo con 13 de los 15 pacientes. Hay luego un estudio, otro estudio fase 3, similar al que se ha publicado ya, publicado no, se ha comunicado los resultados, pero que está hecho en población europea. Este se ha hecho en población americana. Y para la otra indicación, para la indicación de pacientes presintomáticos, hay un estudio que está en marcha, con tratamiento finalizado, con ya algún resultado, pero son resultados muy preliminares todavía. Es decir, que con estos ensayos, con tan poquitos pacientes, en total menos de 100 pacientes, se ha aprobado el fármaco para 2 indicaciones. El primer ensayo, el fase 3, el ensayo pivotal, que dio la indicación de atrofia muscular espinal tipo 1, es el STRIVE-US, que se ha hecho en Estados Unidos, con solo 22 pacientes, es un estudio mucho fase 3, abierto, sin ningún tipo de control, no controlado. Se utilizó la dosis que luego se aprobó en ficha técnica, de 1,1 por 10⁻14 genomas vectoriales por kilo. Y se incluyeron pacientes descripción del ensayo clínico pivotal, el STRIVE-US, que tenía 2 variables principales. La primera era la capacidad de estar sentado erguido durante al menos 30 segundos a los 18 meses de edad, que se alcanzó en un 59%. La supervivencia libre de acontecimientos ventilatorios a los 14 meses de edad, la segunda variable principal, que esta variable pues, expresaba que el paciente se mantuviera vivo, sin ventilación asistida permanente y sin traqueotomía a la edad de 14 meses. Y se alcanzó en 20 de los 22 pacientes, un 90,9%. Como variables secundarias, se eligieron varias, entre ellas la capacidad de conseguir a los 18 meses de edad ciertos ítems, como no necesitar nutrición artificial, torear líquidos y mantener el peso, que se alcanzó en un 40% de los pacientes. También se midió la independencia de soporte ventilatorio a los 18 meses. En principio, la variable principal era 14, pues también se midió a los 18 meses. Aquí ya hubo 2 pacientes que cayeron, de 20 pasaron a 18. Bueno, 81% de pacientes que han tenido esta independencia de soporte ventilatorio y la supervivencia. Y luego se valoró una escala de movilidad motora, que es la escala Chopin-10, que tiene 16 variables, 16 habilidades que se valoran, que van de 0 a 4, es decir, que el tope máximo son 64 puntos. Y bueno, alcanzaron una escala Chopin-10 por encima de 40 en el 95% de los casos. Habitualmente un niño con AME tipo 1 no tratada casi nunca llega al Chopin-10 40, es decir, que esta variable pues, supone que el fármaco pues, sí que es eficaz. Por encima de 50 de escala Chopin-10 se alcanzó esta variable el 64% y por encima de 60, es decir, niños prácticamente normales, un 3%. Es un estudio no comparativo, pero bueno, se hizo una comparación con históricos de pacientes. Bueno, tiene poca validez, pero nos hacemos una idea, ¿no? En esta serie histórica, la PNCR, que ya hemos comentado antes al principio,
pues vemos que rápidamente los pacientes necesitan ventilación asistida, en cambio, pues los pacientes tratados con Zolgensma se mantienen hasta, bueno, por lo menos hasta los 20 meses sin necesidad de esta ventilación, en un porcentaje mucho más amplio que en la serie histórica que tenemos. El segundo estudio que quería comentar es el estudio fase 1, que es un estudio de apoyo también en pacientes con AME tipo 1, que incluyó en principio 15 pacientes, pero hubo 3 pacientes que se cayeron porque la dosis administrada fue inferior. También es estudio abierto y no controlado. La dosis, que bueno, en principio aquí veis que es un poquito diferente, ¿no? La dosis que se ha aprobado es de 1,1 y aquí pues se pone 2, pero bueno, la razón de que esta dosis es diferente no es que en realidad sea diferente la dosis, es que se midió con una PCR diferente y en realidad es equivalente estos 2 por 10 elevado a 14 al 1,1 por 10 elevado a 14 que se ha aprobado luego en ficha técnica. Como criterio de inclusión, pues en principio se incluyeron pacientes menores de 9 meses, el momento de administración del fármaco, los primeros 9 pacientes, pero luego se cambió a niños menores de 6 meses. Ten en cuenta que es un fase 1 y no sabía mucho del tratamiento y se fue modificando sobre la marcha. Eran todos pacientes con AME tipo 1, con mucho 2 copias de SMN2 y excluyeron pacientes con poca saturación de oxígeno, con infecciones activas o con tratamiento con nusinersen. Y también se analizó por intención de tratar. Los resultados de este estudio, a los 14 meses, el 100% de los pacientes estaban vivos y sin ventilación permanente. Incluso a los 24 meses de la administración, pues, todos los pacientes estaban vivos sin ventilación. 10 de los 12 se podían sentar sin apoyo, al menos 10 segundos. 9 de los 12 podían sentar sin apoyo, al menos 30 segundos. E incluso 2 de los pacientes podían estar de pie y caminar sin asistencia. Con este ensayo se hizo un seguimiento a largo plazo en el que, bueno, hay 10 de los 12 pacientes que continúan en seguimiento, el máximo pues hasta 5,7 años, el que lleva más tiempo de seguimiento. Todos los pacientes han mantenido las metas que han alcanzado y algunos de ellos incluso han logrado metas nuevas, pero por contra hay 4 de los 10 pacientes que han recibido nusinersen en algún momento del seguimiento, es decir, que, bueno, por cualquier razón, pues se ha administrado de forma secuencial el otro fármaco que está disponible para la enfermedad. En la otra indicación hay un estudio fase 3, ¿no?, en pacientes presintomáticos que tienen entre 2 y 3 copias de SMN2. Es un estudio con muchos 30 pacientes, aunque luego se quedó en 29 porque uno de ellos, que en principio parecía que tenía 2 copias, al final tenía 4 y se excluyó del ensayo. También es un ensayo abierto, no controlado, con la dosis que luego se ha aprobado en ficha técnica, que incluía pacientes, en este caso, de menos de 6 semanas, y hacía 2 cohortes, una con pacientes con 2 copias del gen SMN2 y otra con 3 copias del gen SMN2, con 14 y 15 pacientes respectivamente. También excluía pacientes con poca saturación de oxígeno, con infecciones activas, con tratados con nusinersen o con comorbilidades. Los resultados son muy preliminares porque, bueno, pues hay que ver que la última visita está a los 10,5 meses de media en el estudio, es decir, que son resultados todavía inmaduros, pero el 100% de los pacientes está vivo y sin ventilación permanente a esta edad. 8 de los 14 pacientes de la cohorte 1 han conseguido la estación independiente en más de 30 segundos, 4 han conseguido deambular y 12 de los 14 pacientes tienen un choque interno por encima de 60. Hay que tener en cuenta que, bueno, a los 10 meses tampoco todos los niños pueden deambular, es decir, que estos son 4 de los 14, pero realmente puede que los 14 al final lleguen a andar porque no han llegado todavía a la edad en la que deberían andar. La cohorte es todavía más inmadura. Aquí la media de la última visita son 8,7 meses, pero siguen estando todos vivos, ¿no?, y sin ventilación permanente. Hay 10 que han conseguido la estación independiente en más de 30 segundos. Incluso 2 han conseguido deambular, pero como igual que en la cohorte anterior, pues la edad media pues muy bajita y los pacientes han llegado a la edad en la que deambulan. ¿Qué problemas tienen estos ensayos clínicos en cuanto a limitaciones o validez interna? Bueno, pues lo habéis visto todo, ¿no? La población es muy pequeña, está claro que es una enfermedad rara, pero aún así la población es demasiado pequeña. No hay un grupo control, con lo cual no podemos calcular la magnitud del efecto. Sabemos que, bueno, parece que mejora, pero no sabemos en qué cantidad mejora porque las series históricas son con otros tipos de pacientes y en otro momento temporal. El tiempo de seguimiento es muy escaso, es una enfermedad, bueno, pues que de largo plazo, ¿no?
no sabemos si se mantiene este efecto a lo largo de los años, si va a hacer falta dosis adicionales de fármaco, si se podrá utilizar otro fármaco o diferente mecanismo de acción, si hay efectos adversos tardíos, si hay efectos adversos desconocidos para las terapias génicas. Entonces hay limitaciones que no te aporta nada estos ensayos. En cuanto a la aplicabilidad, bueno, pues son estudios con criterios muy estrictos de inclusión y de exclusión y con muy pocos pacientes, con lo cual no sabemos qué realmente va a pasar en pacientes que tengan más afectación, que sean más graves, o que el tratamiento se inicie más tarde, no antes de los 6 meses, o que tengan comorbilidades, o que sean pacientes con mayor peso o con mayor edad. Es complicado aplicarlo a todos nuestros pacientes que tenemos en los hospitales. Tampoco, como he dicho antes, sabemos la magnitud, ¿no? Porque no hay comparador, no sabemos realmente el impacto en la práctica clínica. Los controles históricos pues tienen resultados bastante malos, claro, sin tratamiento. Hay dos series publicadas, la serie PNCR, en la que la supervivencia sin ventilación a los 13,6 meses es del 25% solamente, a los 24 meses solamente del 8%, la mediana de supervivencia sin ventilación es de solo 10 meses, ningún niño consigue la sedestación más de 10 segundos, ningún niño a los 6 meses alcanza un Chopin-10 por encima de 40. En otra serie parecida, la Neuronext, ningún niño consigue ni sentarse, ni gatear, ni caminar, ni mantenerse de pie, ni con ayuda ni sin ayuda, ni alcanza un Chopin-10 por encima de 33 a los 6 meses. Es decir, que las series históricas dan resultados y tratamiento pues, muy malos, pero realmente no sabemos realmente la magnitud del efecto de Zolgensma hoy en día. Bueno, tenemos otro fármaco disponible, Nusinersen, pero al no compararse con él, pues tampoco es fácil saber la superioridad de uno frente a otro. Nusinersen sí que hizo un ensayo clínico comparativo frente a un control, era placebo, pero era controlado por lo menos, con una edad de inicio, pues en principio un poquitín más jóvenes que Zolgensma, ¿no? Por lo menos en el ensayo fase 3, el fase 3 y el fase 1. Sí que introdujo pacientes en el ensayo clínico que requerían soporte de ventilación. En cambio, en el pivotal de Zolgensma no se metieron pacientes con problemas ventilatorios graves ni con soporte nutricional. En cambio, con Nusinersen sí. La media de las escalas de motilidad o movimiento fueron más favorables a Zolgensma, ¿no? Con un Chopin-10 más alto basal que el de Nusinersen en el ensayo pivotal. Y bueno, los resultados tampoco se midieron al mismo tiempo. Es decir, que Nusinersen se midió posiblemente a un poco más de un año y Zolgensma pues, se ha medido a los 14 o 18 meses. No exactamente la misma medida de variables, pero bueno, aún así, aparentemente parece que bueno, con Zolgensma resultados del 100% o el 90% de supervivencia sin ventilación permanente frente a un 60% con Nusinersen. La capacidad de estar sentado con Nusinersen prácticamente era mínima, en cambio con Zolgensma parece que es mucho más alta. Igual pasa con el control de la cabeza, parece que funcionaría mejor Zolgensma que Nusinersen. O con el giro en decúbito dorsal lateral, que es girarse en la cama, bueno, que solo alcanza con 10% con Nusinersen, en cambio, pues porcentajes mucho mayores en principio con Zolgensma. En el caso de los pacientes presintomáticos, pues todavía peor, porque el número de pacientes es aún más inferior, ¿no? Hay un ensayo clínico con Nusinersen, con muy poquitos pacientes, también que hacen 2 cohortes, con 2 copias y con 3 copias, en el que todos los pacientes en principio alcanzan la capacidad de estar sentados sin asistencia. Y en el caso de Zolgensma, también lo alcanzan, pero ten en cuenta que estos estudios son muy preliminares y hay muy pocos pacientes que han llegado a la edad de estar sentado, con lo cual los 8 que han llegado a la edad pues se han sentado, o los 4 en el caso de las 3 copias, y lo mismo ocurre con la capacidad de andar sin asistencia. En el caso de Zolgensma, los 4 niños que han llegado a la edad de andar pues lo han conseguido, en caso de 2 copias, o los 3 en el caso de 3 copias, en cambio con Nusinersen, pues no todos los pacientes han conseguido andar sin asistencia en ninguno de los 2 casos. Por lo tanto, aparentemente, parece como que funcionaría un poquito mejor Zolgensma, aunque con el número de pacientes tan limitado es difícil establecer unas conclusiones definitivas. A pesar de la falta de resultados, pues se han atrevido a hacer comparaciones indirectas. Esta comparación directa no ajustada publicada,
que compara el estudio ENTEAR con el fase 1, el estudio STAR con Zolgensma. No utiliza datos del fase 3 porque todavía no está publicado y utiliza datos de los 12 pacientes del estudio fase 1. Son ensayos con características de pacientes, bueno, parecidas, pero no similares del todo. Hay ciertas diferencias, yo creo que importantes. Con todo esto, pues han tenido resultados, en principio, pues muy aparentes, favorables a Zolgensma, pero teniendo en cuenta que son muy poquitos pacientes, pues hay que cogerlos con mucha precaución. Pues se consiguen NETs pues alrededor de 6 en el caso de muerte, o de 4 en el caso de ventilación mecánica, o de 2,6 en el caso de que junten las dos variables juntas, pero además de las habituales limitaciones de las comparaciones indirectas, hay que añadir que uno de los ensayos no tiene ningún control, no tiene grupo control, son muy poquitos pacientes y además los pacientes no son del todo similares. La media de Chopin-TET es de 28 en el grupo de ensayo de Zolgensma frente a 26 en el ensayo de Nusinersen. La edad media de primera dosis fue 3,4 en uno de ellos, en el Zolgensma, y 5,3 en el de Nusinersen. Se metieron menos pacientes con ventilación mecánica al inicio en el ensayo de Zolgensma y mucho más en el de Nusinersen. Es decir, que eran pacientes muy diferentes. El kit está en que, bueno, esta comparación pues la realizó Avexis, Novartis, con lo cual salió muy favorecido su producto. Como el fármaco es muy reciente, pues no hay guía de regla clínica que lo introduzcan dentro de guías. Entonces, bueno, nos hemos tenido que ir a una guía del 2018 en la que simplemente se recomendaba cuándo tratar o cuándo no tratar a los pacientes. Entonces, en esta guía se recomendaba tratar a los pacientes que tenían o 2 o 3 copias del gen SMN2. En el caso de que tuviera una copia solo, pues mejor no hacer nada o valorar muy tranquilamente la decisión porque probablemente no haya posibilidad de hacer nada con este niño. Y si tienes 4 copias, mejor esperar a tener síntomas. También hay una evaluación interesante del ICER en el que analiza la AME desde dos puntos de vista, desde el inicio infantil y luego otro apartado de formas tardías y sintomáticas. En la AME del inicio infantil concluye que el beneficio neto tanto para Nusinersen como para Onasemnogen frente a terapia de soporte está claro, es decir, que los dos fármacos son mejores que placebo, pero que no hay evidencia suficiente para comparar ni siquiera de manera indirecta los dos fármacos. En las formas tardías, es decir, las que aparecen ya más mayores y las sintomáticas, la otra indicación que tiene Zolgensma, pues te dice que hay una evidencia suficiente para Nusinersen, cuando tiene un beneficio neto frente a la terapia de soporte, pero que no hay todavía evidencia suficiente para Onasemnogen, porque el ensayo todavía es muy preliminar y no tenían todavía datos cuando se hizo el estudio este. Hay otras opiniones de expertos, ¿no? Este grupo europeo, en el que, bueno, pues hace una serie de recomendaciones finales y selecciono aquí 4 de ellas. En la primera dice que no hay datos en mayores de 6 meses, con lo cual hay que tratar a estos pacientes con precaución o no tratarlos. En los pacientes que pesan más de 13 kilos tampoco hay datos, con lo cual también considera utilizar otro tratamiento diferente. Que no hay evidencia de que los dos fármacos a la vez sea mejor que utilizar uno solo, con lo cual en principio no había que tratarlo con Zolgensma y con Spinraza de manera secuencial. Y creo que sí que tienen claro es que hay que tratar al paciente lo antes posible, porque cuanto antes tenemos al paciente, antes conseguiremos los beneficios. Luego, en el informe PAR de la EMA, de Zolgensma, hay una serie de consideraciones finales, que bueno, de verdad es que esto no es muy habitual, pero al final del informe sí que dice algo que un poco se contradice con el documento de expertos, ¿no? Aquí te dice que la edad y el peso no deberían ser factores que restringieran el tratamiento, cuando el grupo de expertos dice que sí, que no se debería utilizar en niños mayores de 6 meses ni en niños por encima de 13,5 kilos. Sí que coinciden que hay que tratar hay que iniciar el tratamiento lo antes posible. Y bueno, y dentro del informe PAR, una cosa que también llama la atención es que habla del otro fármaco, de Nusinersen. Te dice que Nusinersen tiene una alta carga para el paciente, ¿no? Por la administración intratecal, y que los resultados que tenemos de Zolgensma aparentemente van a ser mucho mejores que los de Nusinersen en la población de pacientes en la que se ha estudiado. Que esto, yo digo yo, que es una cosa no muy habitual en informes PAR de la EMA. En cuanto a seguridad, pues viendo los poquitos pacientes que se incluyen en los ensayos, pues bueno, vemos que
que aparece aumento de transaminasas, aparecen vómitos, pero con tan pocos pacientes es complicado sacar conclusiones. Y en cuanto a efectos adversos graves, pues sí que han aparecido sobre todo relacionados con el aparato respiratorio, pero que pueden estar sobre todo relacionados con que son niños que cogen resfriados, neumonías y no sabemos si están relacionados con el tratamiento o con la enfermedad. Ya en el apartado económico, pues como he dicho, todavía no tiene precio en España, pero con el precio americano, que es 1.785.000 euros al cambio, ¿no? Son 2,1 millones de dólares, el precio sería el español, en caso de que se adoptara. Se compara con el precio de Spinraza, que vale como precio notificado 72.800 euros, que bueno, con toda la dosis de carga, al final pues supondrían a lo largo de 8 años cerca de 2 millones de euros. He puesto 8 años porque hay unos estudios del ICER, dice que la esperanza de vida en pacientes con AME tipo 1 tratados con Nusinersen pues aproximaría a los 8 años. Por eso hemos comparado una dosis única de Zolgensma frente a los 8 años de Nusinersen. En esta comparación saldría menos costoso Zolgensma que Nusinersen, pero bueno, todos sabemos que el precio notificado no es el precio real es el precio financiado, que yo no lo puedo decir porque es confidencial, pero se aproxima mucho a 62.900, con lo cual sí que habría un coste incremental de tratar al paciente con Zolgensma frente a 8 años de Spinraza. Además, el Spinraza ahora mismo está sujeto a un techo de gasto, con lo cual este coste todavía es un poquito más bajo, un 10% más bajo, no sé, 50.000 euros, con lo cual el coste incremental aumentaría. El techo de gasto probablemente está a punto de vencer y el precio también bajará un poquitín, el precio de Spinraza, con lo cual todavía será un poquito más alto aún el coste incremental de Zolgensma frente a Spinraza, sin saber cuál va a ser, pues no tenemos el precio. Hay un par de evaluaciones económicas publicadas. Esta primera, que bueno, tiene poco valor porque está realizada y financiada por Avexis, que se realizó desde la perspectiva de los Estados Unidos en AME tipo 1 y se hizo antes de que hubiera un precio definitivo del fármaco. Lo que hicieron fue ver todo el coste total de Nusinersen a lo largo de la vida del paciente, que serían como 6 millones de dólares. Se vio la eficacia de Nusinersen en AVAX y años de vida ganados, la eficacia esperada de onasemnogene, que bueno, es mucho suponer porque solo utilizaron el ensayo fase 1 para llegar a estas conclusiones, y luego hicieron simulaciones con los precios de Zolgensma. En el caso de que costara 2,5 millones de dólares, el coste total del tratamiento sería 4 millones, con lo cual sería dominante, sería más barato que Spinraza y produciría mayor eficacia. Igual con 3 millones y con 4. Y solo a partir de que el fármaco costara más de 5 millones de dólares, habría un coste incremental de Zolgensma frente a Spinraza, que sería de 32.000 dólares por cada AVA ganado. Es decir, que esto era una propuesta de la... Vicente, no sé si tienes oportunidad de oírme. Con precio de 5 millones de dólares, pero bueno, al final consiguió un 2,1 que no está mal. El otro estudio un poquito más serio que tenemos es el estudio del ICER, que ya hemos comentado un poquito antes, ¿no? Que hacía 3 escenarios diferentes. El primero en pacientes sintomáticos con AME inicio infantil tipo 1, es decir, la indicación principal que tiene Zolgensma, y otros 2 escenarios, uno de ellos para pacientes sintomáticos de aparición tardía, que aquí no tendría indicación Zolgensma, y una tercera en pacientes presintomáticos que sí que tendría indicación Zolgensma, pero que todavía no había datos definitivos y no se incluyó en este informe de evaluación económica. En esta evaluación se compararon los costes utilidad de Spinraza y de Zolgensma en los dos casos frente a mejor terapia de soporte. Y bueno, con Spinraza saldría un coste por quali de más de 1 millón de dólares y con Zolgensma un coste por quali ganado de 243.000 dólares. A pesar de que el propio ICER recomendó no hacer comparaciones indirectas, pero bueno, al final pues, no tuvo más remedio que comparar el coste-utilidad de los dos fármacos entre sí. Lo que hizo fue utilizar los costes de Zolgensma, tanto del fármaco como de la terapia que va con él, los de Spinraza, y añadirle a un 25% de los pacientes también el coste de Spinraza en el grupo de Zolgensma, porque hay pacientes que luego recibirían Spinraza tras Zolgensma. Así conseguían un coste
por quali ganado de Zolgensma frente a Spinraza de $139.000 por cada quali ganado, que sigue siendo mucho, sobre todo teniendo en cuenta que Spinraza tiene un precio ya importante. Si traspasamos estos datos de ABAC ganados a la realidad, con el coste incremental que tenemos de Zolgensma frente a Nusinersen y los ABAC que se ganan, vemos que hay un coste por cada ABAC ganado de Zolgensma frente a Nusinersen de 12.000 euros por cada ABAC, solamente del tratamiento, no hablamos de las medidas de soporte adicionales. Si comparamos el coste de tratamiento de Zolgensma con la terapia de soporte sin utilizar Nusinersen, pues nos sale un coste eficacia incremental de más de 150.000 euros por cada ABAC ganado, porque aquí, claro, el soporte pondamos precio cero y el coste del fármaco pues, son los 2,1 millones de dólares, que son 1,7 millones de euros. ¿Qué población ya tenemos en España? Pues para AME tipo 1, teniendo en cuenta los nacidos vivos que hay en España al año, la incidencia, que es 1 cada 10.000, pues saldrían aproximadamente 36 pacientes con AME, de los cuales la mitad más o menos serían los pacientes con AME tipo 1, con lo cual habría entre 18 y 22 pacientes con AME tipo 1 para ser tratados con Zolgensma. En la otra indicación, en los sintomáticos, con 3 copias de gen SMN2, hacemos el mismo análisis, ¿no? 36 pacientes con AME, de los cuales un 30% serían AME tipo 2 con 2 o 3 copias, y luego entre un 10 y un 20% AME tipo 3 con 3 copias, 3 más, y serían 14 pacientes que había que añadir a los anteriores como población diana para tratar con Zolgensma. Esto supondría un impacto presupuestario para la primera indicación de unos entre 32 y 39 millones, dependiendo de cuántos pacientes contemos, y 16 de estos pacientes tendrían este beneficio de supervivencia libre de eventos al cabo de 14 meses. A este coste habría que quitar el coste de la dosis de carga de Nusinersen, porque en principio si se trata con este, no estaría con Nusinersen, con lo cual bajaría un poquito a 25 millones el impacto presupuestario de introducir para esta indicación Zolgensma. En la otra indicación, en los presintomáticos, esos 14 pacientes pues, tendrían un impacto de unos 25 millones de euros y los 14 pacientes pues, tenían el beneficio porque todos los pacientes sobreviven al cabo de por lo menos de 8 meses libre de eventos. Al igual que pasaba en la anterior indicación, se habría que restarle el precio de Nusinersen en el primer año, esas 6 dosis, con lo cual se quedaría estos 25 millones en cerca de 20 millones de euros. En este informe, al ser un fármaco con un coste tan elevado, lo que hemos hecho es introducir un nuevo apartado, el apartado de coste de fabricación y coste de investigación. Que, bueno, simplemente comentar una serie de pinceladas porque es complicado llegar a un coste real de cuánto cuesta fabricar o cuánto cuesta investigar un fármaco. Como pincelada, pues diremos que la investigación inicial del fármaco costó entre 12 y 15 millones de euros, que hizo un laboratorio que se llama Genetón, que es un laboratorio sin ánimo de lucro, que sobrevive con donaciones y otras de fundaciones. Avexis compró a Genetón los derechos de esta patente por 13 millones de euros, más una serie de royalties. Y al mes siguiente, Novartis compró a Avexis por 7.000 millones de euros. Faltaban simplemente la fase de ensayos clínicos en pacientes. La bibliografía dice pues, que el coste medio de un paciente en ensayo clínico oscila entre 38.000 y 42.000 euros por participante. Y bueno, con Zolgensma tenemos menos de 100 pacientes metidos en ensayos clínicos, lo que por 40.000 dólares de media más o menos por paciente serían menos de 4 millones de dólares. Esto contrasta con las cifras que da Avexis, que dice que ha destinado 500 millones de dólares para los ensayos clínicos. Actualmente las ventas del fármaco hasta ahora han sido de más de 1.000 millones de dólares y tiene una expectativa de 2.500 millones de euros para 2025 y 3.100 para 2028. Y en los próximos 10 años esperan tratar unos 15.000 pacientes, a 1.500 por año. Con lo cual, para amortizar estos 500 millones, cuando no lo creamos, pues el coste por paciente debería ser de unos 30.000 euros, de este rango más o menos. Habría que añadir un coste de producción que no sabemos cuál es, un coste de investigación fallida y un beneficio rentable para la empresa, pero desde luego no serían los 2 millones de dólares que se proponen, sino sería una cifra bastante inferior. El ICER también hizo una evaluación de cuál podría ser el coste del fármaco según diferentes umbrales. Provocó el umbral de 100.000 dólares, porque por debajo el fármaco nunca es rentable, porque los costes asociados son tan altos
que nunca es un coste negativo. Con un umbral de $100.000, pues el coste del fármaco, como mucho, debía ser de $310.000. Pasando esto a España y a euros, bueno, pues el coste del tratamiento no debía ser superior a 245.000 euros si tenemos un umbral de 100.000 euros, que ya está bien, es bastante superior al umbral aceptado de 21.000 euros, pero bueno, es una enfermedad rara, se podría abrir un poquito la mano y llegar hasta los 100.000 por APA ganado, pero aún así el coste máximo sería este, que son 7 veces menos que el precio que ahora mismo tiene en Estados Unidos. En cuanto a la conveniencia, voy acabando ya porque se echa el tiempo encima con las introducciones. En cuanto a la conveniencia, pues bueno, el fármaco se administra por intravenosa, pues es única frente a la competencia de nusinersen, que es intratecal, con 3 dosis al año, que la primera año son 6 dosis. Y ya para concluir, en cuanto a indicación, hacer un poquito de resumen, ¿no? Está indicado en AME tipo 1 y en AME de cualquier tipo, pero que tenga 3 copias del gen SMN2. Es una terapia génica que introduce una copia funcional del gen SMN1. Se administra una dosis única intravenosa. En cuanto a la eficacia, hay 2 estudios pivotales, uno en AME tipo 1 y otro en sintomáticos con hasta 3 copias. Y además hay un fase 1 en AME tipo 1. Son todos estudios de un solo brazo, de un pequeño tamaño muestral, con resultados a largo plazo inmaduros. El estudio STRIVE, que es el estudio en AME tipo 1 sintomática, introdujo 22 pacientes menores de 6 meses, con una eficacia del 90% de supervivencia libre de ventilación permanente a los 14 meses, y con un 59% de pacientes que eran capaces de estar sentados más de 30 segundos a los 18 meses de edad. Hay un segundo estudio en pacientes presintomáticos, que se trataron 30 pacientes, con 29, menores de 6 semanas, presintomáticos, con 2 o 3 copias del gen SMN2, y todos los pacientes estaban vivos y sin ventilación a los 11 meses del seguimiento. La seguridad, pues hay poco que decir, porque los altos adversos son en pocos pacientes, pues son un poquito son ensayos clínicos, como transaminasas y vómitos. Las graves se relacionan con el aparato respiratorio, pero hay mucha incertidumbre en cuanto a la aparición de efectos adversos tardíos y desconocidos de terapias avanzadas. En cuanto a la adecuación, pues es una acción intravenosa, una vez solamente, una dosis única, frente a la intratecal de nusinersen. Y la valoración económica, pues el coste de momento no tiene precio ni financiación en España, pero el coste en Estados Unidos se acerca a los 1.800.000 euros. El coste de nusinersen durante 8 años serían 1.600.000. Hay una valoración económica en AME tipo 1 que dice que el ratio de coste-utilidad incremental respecto a nusinersen está en $129.000 por cada APA ganado, que el rango de precios para que esté construida estuviera entre 100 y $150.000 por ABAC debería estar entre $310.000 y $900.000, comparado con la mejor terapia de soporte. Que si usamos estos ABAC y estos costes de evaluación del IFER en nuestro medio, el coste de adquisición no debería superar los 245.000 euros para no superar el umbral de 100.000 euros por ABAC. Que la población diaria en España pues, oscilaría para la AME tipo 1 entre 18 y 22 pacientes y en la AME de pacientes presintomáticos serían unos 14 pacientes, con lo cual el impacto presupuestario estaría por encima de los 50-60 millones de euros en total. A esto habría que restar el coste de nusinersen que nos utilizaría. Y lo importante de todo esto, que es el posicionamiento, pues sigue esto en borrador, es un posicionamiento provisional y pendiente de que todo el grupo coordinador de Génesis lo ratifique o lo modifique, pero una propuesta podría ser incluirlo con recomendaciones específicas, obviamente, y con un compromiso de revisión cuando haya datos nuevos, porque están muy inmaduros. Y dentro de esta propuesta, pues hay que tener en cuenta que el precio debe estar dentro de un rango que se considere coste efectivo, es decir, que el intervalo máximo sea igual a un umbral razonable de coste-efectividad y el intervalo bajo sea igual al coste de fabricación y al coste de investigación del medicamento. Con todo esto, pues se propondría, en función de los acuerdos del precio que se alcance, pues dividir el coste del tratamiento en plazos anuales, ya que el comparador, ¿no?, que es un nusinersen, se administra anualmente y no una dosis única. Abonar cada año el coste de tratamiento de los pacientes que respondan hasta un máximo de años que se determine, que podrían ser los 8 que más o menos duran los pacientes con nusinersen o diferente. Considerar respondedores a pacientes que se mantengan vivos y sin ventilación permanente,
que alcancen la sedestación y la hiperestación a partir de 18 meses de edad y la mantengan, que alcancen control cefálico, que no deterioren su función motora y que no precisen un segundo fármaco modificador de la enfermedad para ser tratados. Y las condiciones de uso, pues muy similares a los ensayos clínicos. Si queréis me las salto porque ya las hemos visto, tanto en la primera indicación como en la segunda. Y de hacer un seguimiento que en principio debería ser por lo menos cuatrimestral, una plataforma que podría ser o Sistame, Valtermed o la que se decida, un registro nacional para comprobar los resultados de eficacia y de seguridad de este fármaco, midiendo las escalas de función motora pues, que se han utilizado en los ensayos clínicos, midiendo los estados de soporte ventilatorio, si estáis la ventilación asistida, si controlan la cabeza, la sedestación, la deambulación, la prueba de marcha en 6 minutos, si el paciente tiene infecciones respiratorias o de ingresos hospitalarios, o si hace falta en algún momento administrar otro fármaco modificador de la enfermedad. Muchas gracias y perdón por los problemas técnicos ajenos a mí. Claro que sí. Bueno, antes de nada, enhorabuena, Vicente, y así lo ratifican, bueno, pues muchos de los que nos están oyendo, ¿no? La calidad, la revisión tan exhaustiva y la magnífica presentación a pesar de las dificultades técnicas, ¿no? Vicente, yo quería preguntarte alguna cosa que he ido tomando nota de las que han transmitido los socios que estaban escuchándonos. En primer lugar, ¿es una enfermedad de la que se esté haciendo cribado neonatal? Es decir, muchas veces sabemos que los datos de incidencia teóricos que manejamos cuando sale al mercado un fármaco de alto impacto presupuestario, de repente empiezan a aparecer más pacientes de los que tú en principio esperabas. ¿Se está haciendo screening de manera estándar? De manera rutinaria, de momento no. Hay proyectos piloto, uno de ellos en Murcia y otro en otras comunidades autónomas, creo que también en Baleares, para hacerlo un screening ya arreglado en todos los pacientes. De momento no se hace. Sería muy importante, sobre todo para la segunda indicación, para los pacientes presintomáticos, si no es prácticamente imposible detectarlos. Únicamente si tienes algún hermano que tenga la enfermedad o de alguna manera se consiga detectar, pero habitualmente no se hace. Y la segunda indicación, que diría yo la más importante, ¿no? Porque consigues frenar la enfermedad y, bueno, todas las guías lo dicen, ¿no? Y cuanto antes trates, mejor. Pues para esa segunda indicación sería muy importante un cribado neonatal y que al niño se trate lo antes posible. Nos preguntaban también si podríamos realmente considerar Zolgensma y Spinraza equivalentes terapéuticos. Pues con los datos que tenemos, probablemente no tenemos información suficiente. Son pocos estudios, uno de ellos no tiene control, son poblaciones no del todo iguales y hay pocos datos, como así lo decía el ICER, para considerar los dos fármacos alternativas terapéuticas equivalentes. Bueno, son dos fármacos que se pueden utilizar y, como dice la EMA, tiene muy buena pinta Zolgensma, pero realmente son resultados muy maduros y ahora mismo no hay datos que digan con firmeza que uno es mejor que otro o que ambos son iguales. Sí, sin duda. ¿Sabes, Vicente? Nos preguntan también si, bueno, pues si en esa exhaustiva búsqueda que has hecho para la realización del informe, si se está estudiando realmente la administración secuencial, comenzando con Spinraza y posteriormente con Zolgensma. Hay un ensayo clínico que se ha iniciado que tenía un paciente, pero es al revés, se empieza con Zolgensma y el paciente que no consigue las metas continúa con Spinraza. Es el ensayo RESPOND. Hay ya un primer paciente, entonces en prensa, que el primer paciente había iniciado ya y es un estudio promovido por la autoridad de Spinraza, por Biogenic. ¿Tenemos a la vista nuevas terapias génicas en esta línea? Sí, las terapias génicas, en general todas las terapias avanzadas, hay un montón de ensayos clínicos, pero hablamos de miles de ensayos clínicos, no todos en fases ya finales, pero por lo menos varios cientos sí. De hecho, hay ya varios fármacos, pues el CHMP aprobó hace unos meses Limveldi para una leucodistrofia o Luxturna también se aprobó hace tiempo
aunque de momento no está comercializado en España, hay bastantes transgénicas que en breve saldrán con ese tipo de precios y habrá que evaluarlas muy bien. Muy bien. Bueno, pues nos preguntan también, preguntas que están entrando ahora mismo. ¿Cuál consideraría el fármaco de primera línea terapéutica? Nos preguntan desde Portugal. Bueno, como he dicho, es difícil de decir. La EMA lo tiene claro, la concepción final del informe PAC dice que Zolgensma se prevé que sea mejor para la población que se ha estudiado. Es decir, que para pacientes con AME tipo 1 diagnosticada clínicamente, pues tiene mejor pinta, pero realmente son ensayos con menos pacientes y con resultados más preliminares. Y en pacientes asintomáticos es que son muy pocos resultados, hay mucha incertidumbre ahí. Pero desde luego Zolgensma tiene mejor pinta, pero la evidencia te dice que no se puede elegir con los datos que tenemos. Bueno, pues Vicente, muchísimas gracias por la exposición y muchísimas gracias a todos los asistentes. Yo me quiero quedar con una frase que he leído de los autores del estudio del ICER, que de alguna forma efectivamente nos ubican, ¿no?, en la dificultad que entraña el análisis y la fijación de precios de este tipo de fármacos. Y es que ellos confirman, ¿no?, o afirman que una verdad inmutable sobre el precio de los medicamentos es que una vez que un medicamento establece el nivel de precio en una categoría, los medicamentos futuros tendrán el mismo precio e incluso más. Esto es un reto para el sistema sanitario y para la sostenibilidad del mismo, y yo creo que análisis y presentaciones como las de hoy contribuyen a al papel que tiene el farmacéutico de hospital, colaborando con las autoridades sanitarias en velar por la misma. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.